el tema de los delfines, lo que yo estaba diciendo recién, Sí, a eso de le estaba que, refiriendo. porque vos tenés acá unos cuantos parámetros y el parámetro más importante, y creo que esto Asimov mismo cuenta, ¿verdad? Es la relación, el ratio, ¿verdad? La relación de tamaño de cerebro y tamaño del cuerpo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la ballena azul, ¿verdad? Tiene un cerebro gigantesco, ¿verdad? Enorme, increíblemente grande, pero su cuerpo es tan grande también, que entonces ese cerebro se usa para controlar ese cuerpo tan grande. Entonces ya no hay más lugar para desarrollar. Chao, suerte. Chao, suerte, nos Mañana, vemos. suerte. Vení, pico, mañana. Qué suerte. Gracias. Chao, chao. Entonces es demasiado grande todo, ¿verdad? Y no hay más espacio o masa cerebral para desarrollar la cognición más sutil, ¿verdad? Más elevada. Y después hay monitos tan chicos, macaquitos así, ponerle de este tamaño, una cosa así, cuyo cerebro también es mucho más grande que la proporción para la cual necesitaría para controlar el resto de su cuerpo. Pero finalmente la masa crítica, la masa total cerebral es tan pequeña otra vez que no alcanzó. Y bueno, y nosotros somos uno de los animales que tenemos cerebro y cuerpo lo suficientemente iguales como para controlar bien, y además tenemos masa de sobra cerebral para todas nuestras cualidades superiores. Pero el delfín aún es, en ese sentido, es superior a nosotros. ¿Entendés? Eso es lo que yo claramente me acuerdo, porque tiene un cuerpo así parecido al nuestro, ¿verdad? Y un cerebro más grande que el nuestro. O sea que así como nosotros, tiene el cerebro, la masa cerebral para controlar el cuerpo, pero le sobra más cantidad, más cerebro para seguir desarrollando esas cualidades cognitivas superiores. Solo que, como te digo, ellos viven en realidad, creo que Aristóteles fue el primero que observó de que el delfín no es un pez, porque ellos dan a luz como mamíferos, ¿verdad? Nacen, y entonces se sabe de que ellos fueron una especie que caminó sobre la tierra, pero después volvió al agua, algo por el estilo. Pero ellos viven bajo el agua, ¿entendés? Se estudia, pero no hay un estudio. Yo por eso te digo, es mi sospecha de que ellos puedan estar incluso ser más inteligentes que nosotros si usamos esa palabra inteligencia, ¿verdad? Solo que, como te digo, no pudieron desarrollar una civilización como nosotros porque están bajo el agua, no hay fuego, no puede usar el fuego, no puede usar nada, pero ellos usan herramientas. Se ha observado a delfines que arman cositas rudimentarias, herramientitas, y mueven para comida o algo, se organizan en equipos, así, tienen comportamientos sociales complejos, vamos a decirlo, se comunican también casi con toda seguridad de que tienen una especie de lenguaje, pero como no entendemos, ¿verdad? O como no podemos realmente traspasar esa barrera antropomórfica como vos estabas mencionando hace rato, entonces no podemos tener. Y la gente que está en el tema New Age, de las creencias en los extraterrestres, y eso piensan, ¿no?, que los delfines son una especie de extraterrestre que más o menos son interdimensionales y que viajan del océano de tal planeta a nuestro océano y después haciendo, ¿no?, se teletransportan o algo por el estilo, y entonces y cositas así, ¿verdad? Pero hay una película, ahora que me acuerdo, ¿cómo se llama? La guía de la galaxia, algo así, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, algo así se llama el título. Lo que sí que ahí va a venir el fin del mundo. La República Galáctica decidió que va a destruir la Tierra porque tiene que pasar una supercarretera eh, interestelar justo donde está la Tierra, entonces hay que destruir la Tierra. Y nadie sabía en la Tierra excepto los delfines. Y entonces los delfines le dedican una canción a los seres humanos diciéndole, bueno, ustedes tienen un intelecto muy inferior al nuestro, pero gracias por todos los pescados que nos regalaron. Y chao. Y se van flotando así de las aguas, se van a su galaxia. Y ahí se destruye la Tierra. Bueno, y así sigue esa historia, pero después se reconstruye la Tierra y todas esas cosas. Pero volviendo a la biología, ¿verdad?
yo sospecho, como te digo, si tomamos solo ese cociente, ese parámetro del tamaño o densidad cerebral sobrante después del control del cuerpo y las otras funciones que el cerebro tiene, ¿verdad? Porque ese es el razonamiento lo de Asimov, ¿verdad? Él lo dice, si tomamos estos parámetros, entonces el delfín tendría que ser más inteligente que el ser humano, ¿verdad? Me trajiste a la memoria todo lo que yo había leído de Asimov justamente. Está bien eso. Se trata de lo siguiente. En realidad, esto que estabas mencionando de que nosotros no podemos traspasar la barrera antropomórfica, en realidad es la que nos hace pensar en toda esa serie de cosas en las que estamos dividiendo, por decir así, los seres que podrían o no estar en estas condiciones diferentes a las nuestras y en una cierta, se diría, manera de ver, podrían, por ejemplo, los delfines ser más inteligentes que nosotros, por usar el más y el menos. Acá la manera de traspasar esa barrera antropomórfica es la comprensión de que los delfines también son nosotros. Esa es la base fundamental descubierta por la inteligencia humana desde hace muchísimo tiempo para justamente explicar esta realidad en su sentido o significado de totalidad. Son uno con nosotros. Entonces, en realidad, ellos están en este planeta, en ese lugar, cumpliendo una función que en realidad, dentro de ese contexto, es, debía decir, fundamental, porque al final de cuentas ellos aportan lo suyo y, digamos, contribuyen al equilibrio y al crecimiento de esa inteligencia o conciencia en lo que se refiere a los seres creados, llamémosle de esa manera, ¿verdad? A los seres existentes en forma, se puede decir, corpórea o manifestada, ¿verdad? O diferenciada. Hay muchas palabras que se pueden usar. Mi manera de ver por este tiempo es que esa diferenciación muestra que en realidad el ser humano, precisamente como dice Asimov, por habitar la tierra donde existían los medios por los cuales él podía ir, te voy a decir, creando esta realidad conceptual, como le llamo yo en el primer intento de tratar de incursionar en la espiritualidad, que es el nuevo itinerario filosófico, como te acordarás. En realidad, esta realidad conceptual es una realidad que integra lo que yo llamo en ese libro la realidad real, ¿verdad? Que prácticamente es inseparable y diríamos forma un todo indiviso, ¿verdad? Esa realidad real es, se podría llamarle en muchas formas, ¿verdad? Pero es Dios, Dios Padre, sobre todo, ¿verdad? Es lo incondicionado o lo imperecedero, como le llaman en el budismo, ¿verdad? Es el Brahman o el Atman, que son uno, ¿verdad? El Atman que es esa misma realidad que está en cada ser humano, fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, pero que impregna también toda la realidad. En definitiva, esa es la manera en que esa inteligencia que es invisible, que es intangible, que es ilimitada, opera en los seres vivos venidos a la existencia. Entonces, definitivamente, esta cuestión de que si los delfines pudieran ser más o menos inteligentes que nosotros, por usar una
forma de expresarse, ¿verdad? O viceversa, no es tan, te voy a decir, importante como saber que todos conformamos una sola realidad indivisa, que es la que justamente está avanzando en un proceso de expansión y podríamos decir de indestructibilidad o perfeccionamiento. Eso es lo que enseñan. Todo contribuye a la perfección última. Eso es lo que dice Nisargadatta, como te acordarás, ¿verdad? En definitiva, eso es lo que dicen también todos los sabios de la espiritualidad. Entonces, en definitiva, el tema consiste en tener esa visión de unicidad que es la que realmente cuesta tremendamente desarrollar. El ser humano que se ve a sí mismo en todo lo otro, en todo lo demás, en todo cuanto existe, y que ve también a Dios en todo eso, además experimentando a lo que se llama Dios dentro de su propia interioridad, ese está teniendo lo que se podría llamar la experiencia directa de la verdad, que coincide con la realidad toda, ¿verdad? En definitiva, o sea, la experiencia directa o la experiencia de ser en plenitud, le llamo yo. Esa es la forma en que yo configuro eso. Y en definitiva, en el hinduismo se le llama, por ejemplo, en el hinduismo ortodoxo es el samadhi, ¿verdad? El samadhi que es sin cualidad, el nirvikalpa samadhi, el estado, le llaman ellos libre de ideación, ¿verdad? En el budismo se le llama nirvana y en definitiva el nombre no tiene importancia, lo cierto es que lo que cuenta es estar enteramente integrado con esa realidad, lo cual se alcanza, se puede decir, por la práctica del amor incondicional, que en definitiva, hasta donde le es dado a la limitada capacidad humana, se puede decir, simplemente se manifiesta como esa conciencia de ser uno con todos y de que todos también son uno, en definitiva. Esa es la forma en que yo puedo, digamos, definir o resolver esto que estábamos planteando. De hecho, es una cuestión, aún los mosquitos que nos pican son nosotros mismos. Y no es fácil porque realmente eso requiere comprender que la vida imperecedera no se circunscribe a la manifestación corporal y a los sentidos de esa manifestación, los sentidos corporales, ¿verdad? Que son los que nos condicionan, y que también a la mente humana, que es limitada, que tiene que estar en conexión y sintonía con esa única inteligencia o conciencia que impregna toda la realidad, que es la divinidad, ese concepto de que la divinidad integra todo lo que existe es un concepto que viene de lejos. Incluso Aristóteles ya lo mencionaba como un dogma paternal, en el sentido de que ese dogma o esa creencia, se puede decir, venía de los ancestros, ¿verdad? Entonces todo impregna, eso menciona Miguel de Unamuno en su libro del sentimiento trágico de la vida. Entonces, desde esa perspectiva, Dios está en nosotros, Dios es todo, Dios se manifiesta por medio de cada uno, y realmente toda la enseñanza todas las enseñanzas de sabiduría tienden o nos inculcan que tenemos que amarnos de la manera más plena los unos a los otros, viendo que los otros también son nosotros. Esa es la cuestión. Pero tenemos nuestras tendencias biológicas, innatas, congénitas, que tenemos que ir superando poco a poco, pero eso es algo factible que se da en muchísimas personas, en muchísimos seres humanos, ¿verdad?
Y desde esa perspectiva, lo que yo quiero mencionar es que el lenguaje, la palabra misma, ingeniada o surgida en el ser humano, esa palabra que permite conceptualizar estas cosas, es la que probablemente los delfines no podrían hacer desde que ellos, ¿verdad? No crean esta manera de, digamos, expandirse por todo el planeta que le toca al ser humano. Esa sería mi manera de, digamos, dar una especie de respuesta a lo que estábamos planteando. No sé si qué me decía al respecto. Bueno, y hay varias cosas. Uno, como es lo que vos estás, o sea, una digresión que diste ahí, que es lo que vos estás haciendo hincapié en los correos, o sea, mensajes que vos estás dando, ¿verdad? Por correo, por Facebook, de las meditaciones mañaneras y vespertinas, de que es el amor incondicional, el, el ser en plenitud. Viste que estaba tosiendo esta. Pero parece que tenía algo trancado. No, hace días que está así, le está dando remedio a tu mamá. Chao, suerte. Chao. Quiero interrumpir. Bueno, Dale. chao. Bueno, el amor incondicional, el ser en plenitud, La experiencia de ser. la experiencia de ser en plenitud, el amor incondicional, y hay otro punto en el cual vos solés insistir también. Sí, en realidad, justamente, en fin, hay varias cosas que posiblemente no me estoy acordando en este momento, ¿verdad? Porque eso viene también con el correr del No, pensamiento. ya sé, pero hay dos o tres puntos, estos dos sí, ¿verdad? Que vos en cada mensaje vos solés tocar. El yo soy, El yo soy. Sí, el yo soy, Sí, el yo soy, el amor incondicional a los demás y a uno mismo. Y la experiencia de ser en plenitud. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en lo que respecta a como voy a decir, la manifestación o forma física de los seres, ¿verdad? Justamente mi sobrino alzó. Viste que la gente tiene ahora la costumbre de Facebook de cuando está de luto pone el pañuelo o la tira negra. Y puso, mi sobrino puso así la tira negra, cosa negra, ¿verdad? Como que está de luto y pone así. Y hay varias fotos de animales, chancho, gallina, todo lo que comemos, ¿verdad? Y pone así y pone el mensaje. Esta es un minuto de silencio para todos los héroes que van a dar su vida para que tengamos unas buenas fiestas, unas buenas festividades, por año, por Navidad y no, ¿verdad? Y yo digo, wow, eso es una conciencia muy buena, ¿verdad? Esa es la conciencia que uno tiene que tener y tiene que desarrollar. Sí, claro. Porque se trata precisamente, hoy le estuve diciendo yo allá a la cajera del supermercado Negri, le dije, bueno, estoy llevando bastante comida para los animales que tenemos en casa, ¿verdad? Ellos también tienen que comer. Claro. Porque al final de cuentas, nosotros generalmente nos olvidamos de eso y pensamos que nosotros nomás somos los que le comemos a ellos, o lo que le podemos comer a ellos. En definitiva, es una cuestión que está tan concatenada, se puede decir, pero esa es la manera de expresarse hoy, esa realidad omnímoda, se puede decir. No tiene por qué uno estar, digamos, teniendo, se diría, una altitud de, no se puede decir,
pensar que está haciendo lo incorrecto, se podría decir. Hay otras palabras que se me escapan, ¿verdad? Porque en realidad son muchas lindas palabras acuñadas por la mente humana, ¿verdad? Pero en realidad definitivamente sentirse culpable, por ejemplo, por ese hecho, es una cosa que no es necesaria, no es necesario, ¿verdad? Desde el momento en que todo justamente estamos apuntando a un proceso de crecimiento global, ¿verdad? Ese es el caso. Y eso es lo que fundamentalmente cuenta. Te has de acordar que justamente a Nisargadatta le reprocha a un interlocutor porque él come carne. Y en realidad esa es una cosa propia de esa tradición, ¿verdad? Donde de repente justamente la acusación es muy fuerte la que le hace porque ¿quién quiere que se le mate? Dice, porque justamente comer carne es matar. ¿Y quién quiere usted que le mate? Algo por el estilo, que es el que mata, ¿no? Y usted los mata, ¿no? Y entonces ahí justamente Nisargadatta le dice, modérese. En realidad yo eso hago, ¿verdad? Porque en definitiva considero también al vegetarianismo una noble causa. Sin embargo, la causa fundamental a la que uno debe apuntar es a la realización de todo, del propio ser y de toda la humanidad en lo que le toque, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, el comer carne no tendría por qué ser reprobable o censurable, ¿verdad? O sea, no tiene, acá me vino la palabra, no tiene por qué uno mortificarse a sí mismo porque come carne, ¿verdad? Finalmente uno comprende, en un momento dado yo también cuando estábamos en este proceso, ¿verdad? De trabajar y crecer y la mente distorsionada llevaba hacia uno u otro lado, de repente se me ocurría que quizás debería prescindir totalmente de la carne, por ejemplo. Y es una cuestión que uno va aprendiendo, comprendiendo se puede decir, ¿verdad? Desde esa perspectiva, el amor existe sabiendo que uno es cada uno de ellos también. Y todos cuando vemos esa unicidad, entonces prácticamente desaparece, te voy a decir, incluso todo pensamiento negativo de la mente. En eso pues consiste finalmente el samadhi y principalmente el nirvikalpa samadhi, ¿verdad? O sea, ellos llevan al punto de que la mente cesa en su actividad, ¿verdad? Pero esa es otra cuestión que podría merecer una conversación posiblemente muy minuciosa, pero en definitiva yo equiparo el nirvikalpa samadhi en la forma en que incluso lo ponen todos ellos con la experiencia de ser en plenitud, en donde uno experimenta ciertamente paz, bienestar, paz y bienestar espiritual o mental, ¿verdad? Que en definitiva equivale a salud. Esa salud que es la que es fundamental para poder justamente instalarse en esta realidad y seguir, digamos, existiendo en ella, haciendo lo que nos toca en cada momento, con lo que contribuimos al beneficio, al bien de toda la realidad y la vida, que es la que prevalece. No, y hay mucha tela que cortarse, hace muchas cosas se pueden decir con relación al vegetarianismo. Que como sabes, fue una cosa que yo seguí por poco más de un año, quizás un año y más. Y se puede decir mucho de eso. Pero con relación al tema de los animales, volviendo, la tercera cosa que te iba a decir, ¿verdad? Era el tema de los animales, el lenguaje, ¿verdad? Animal. Es una cosa que existe pero que es rudimentario, ¿verdad? Es básico. Sí, te cuento No que... es al nivel del nuestro, No, ¿verdad? no, Como te cuento de que abstracción. te doy nomás este dato. Karl Popper, en un libro muy lindo, muy interesante, donde explica justamente la manera, te voy a decir, completa en que él
encara la realidad, hasta donde él entiende que puede ser captado por su mente o conciencia, por decir, ¿verdad? En realidad, él en ese libro que yo tengo justamente, no me acuerdo bien cómo es el nombre, ¿verdad? En este momento del libro, pero lo cierto es que él expone cómo los animales tienen una inteligencia que les permite justamente ir creando, te voy a decir, objetos o realidades o mundos, como él le llama, porque él divide la realidad en lo que le llama tres mundos, ¿verdad? El mundo eh, el mundo físico, el mundo mental o de la cognición humana, ¿verdad? Y el mundo objetivo, que en definitiva es el mundo 3 como él le llama, que según él lo configura, es un mundo autónomo también, que los propios animales tienen la aptitud de crear con su inteligencia, por ejemplo, las aves que hacen nidos, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, en realidad, la inteligencia está en ellos, sin ninguna duda, y es una cosa que, como te digo, solo que no desarrollaron al punto, por ejemplo, de llegar a la comprensión con toda probabilidad que les permite el lenguaje, ¿verdad? Ese es el tema. Justamente Karl Popper y todos los otros. No, y nos pueden abstraer hasta el nivel en el cual es como que nosotros, es como que si tenemos el lenguaje y la abstracción y el mundo mental, ¿verdad? Eh, si tenemos que los animales, nosotros podemos sumergirnos hasta el fondo en ese océano, pero los animales están ahí en la playa, en las costas, en la parte superficial ahí, pero son extremadamente inteligentes, porque como te digo, los cuervos, por ejemplo, Sí. los cuervos observan, los cuervos se van y observan a la gente, por ejemplo, dar monedas y recibir comida. Entonces ellos se van y juntan moneda y llevan ahí donde hay comida, ¿entendés? Para recibir. Tienen un comportamiento increíblemente... No, eso es así, por eso te digo. ¿Entendés? Ellos son muy inteligentes y después hay otros, ¿verdad? Pero como te digo, los chimpancés hablan en... Eso también está cuestionado, pero como te digo, porque hay una serie de cuestiones ahí, científicas te digo, de que uno necesita años y años de enseñanza. Y dos, es un relacionamiento también, ¿verdad? A nivel emocional, ¿verdad? Lo cual, como te digo, enturbia esa objetividad que la ciencia idealmente podría tener, pero el tema de que los chimpancés hablan en lenguaje de señas o símbolos que nosotros, por cierto, no enseñamos, es sabido, ¿verdad? Y evidentemente eso es distinto de leer Shakespeare, ¿verdad? Pero es algo ya, ¿verdad? Por eso es lo que te digo que para mí los perros, por ejemplo, también son muy inteligentes. Que como te digo, para mí es ciertamente una cosa que se manifiesta ahí, la inteligencia. Y en lo que respecta al vegetarianismo, como te digo, hay muchos argumentos a favor y en contra, yo diría, ¿verdad? Pero lo que yo suelo decir también es lo siguiente, como con un guiño también, es de que un doctor vegetariano va a usar argumentos médicos para defender el vegetarianismo o promover. Y un doctor omnívoro va a usar argumentos médicos para defender o promover ¿entendés? Comer carne y lo demás que comemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo podría decir, porque la gente se toma esto a pecho y personal, como vos decís, como este interlocutor Anisagata, que sos asesino, lo que... Justamente a la gente, pues a veces, ¿cómo te digo? Se fanatiza, ¿entendés? Y yo, como te digo, considerando todos los pros y contras, y también viviendo esa vida por más de un año incluso, ¿verdad? O dos o más. Como te digo, no, no es nuestra cultura, eso es lo que puedo decir, ¿entendés? Pero es ciertamente meritorio la gente que quiere seguir y que yo sí, o sea que si a mí me dicen ponerle